Es un gusto ya tener en los estudios al secretario de Derechos Humanos, Oficina Dependiente de Presidencia de la República. Bienvenido, Nelson Villarreal, un gusto recibirte. Un gusto. Estábamos mirando este video, que es un poco más largo, realmente vale la pena entrar y ver voces de la democracia, porque es muy diverso. Ustedes veían ahí una persona discapacitada, un migrante, afrodescendientes, víctimas de la delincuencia, es decir, todo lo que verdaderamente representa la democracia y bueno, y los distintos mundos que conviven, y allí cuentan sus experiencias. Es un video de 6 minutos realmente conmovedor. Son conmovedoras estas voces de la democracia, en definitiva, Nelson. Sí, efectivamente. Una de las estrategias que tuvimos de este año fue entrar en los mundos de la vida, ¿no? A veces las discusiones teóricas o de ideas o en los medios o en las redes impiden justamente apropiarnos de la existencia y sus procesos, la diversidad y la pluralidad, ¿no? Y entonces justamente a partir del hecho de que el 15 de septiembre es el Día de la Democracia, centramos nuestras energías en hacer una semana de reflexión que fue desde la política pública, pasando por lo académico, ingresando en la diversidad de experiencias de la sociedad civil, como de la pluralidad de partidos políticos, culminando en lo que luego este video muestra también, que son las voces de la democracia a través de lo que son historias de vida, ¿no? Cómo eso construye condiciones de reivindicación de dignidad humana en las diferencias y la diversidad. Se cierra un año en la que con las mesas para la paz, quizás mucha gente no las conozca, pero que ya tienen 9 años de vida, donde se sale a distintos puntos del país tratando eso, ¿no? de atenuar un poco este mundo, y también este Uruguay que ha crecido en violencia. Sí, bueno, nosotros lo que decimos que justamente para no paralizarse, es decir, para no quedar sin capacidad de respuesta, porque a veces la realidad genera eso, lo que provocamos fue la idea de decir, a partir del año pasado, trabajar el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, en un mes. Y entonces comenzamos a trabajar durante todo el mes de diciembre, un mes de reflexión, donde la Mesa para la Paz, que era una en un lugar en el país, transformamos en 5 o 6 lugares. Este año, ¿no? Fuimos a Colonia, fuimos a Salto, fuimos al Chuy, estuvimos en Atlántida, Montevideo y Rivera, que ahora podemos contar, pero fue de alguna manera acercarnos en el territorio a esto que decimos, los mundos de la vida, para ver la diversidad, el compromiso, y entonces desde ahí ver cómo se desencadena la capacidad de la construcción de la convivencia ante la diversidad de violencias que se pueden dar. Y a la vez encontrarse con realidades muy diferentes, pero bueno, todas ni que hablar atendibles, ¿no? ¿Cómo está la situación en Salto? Recuerdo que sobre fin de 2017 y principio de 2018 ocurrieron hechos de violencia pero muy graves, donde la propia sociedad salteña trataba de buscar una explicación de qué estaba pasando. Yo recuerdo haber traído aquí a 3 legisladoras que pertenecían a distintas corrientes políticas y que estaban unidas tratando de buscar soluciones para lo que estaba pasando en Salto, ¿no? Sí, nosotros lo que creemos es que de alguna manera importa ver cómo se construyen las subjetividades, qué es lo que está pasando, que se ve la otredad como un problema, como un enemigo, como una dificultad, como un peligro, y por eso emerge esta situación trágica, por ejemplo, de la violencia de atentar contra una mujer trans, que fue lo que pasó en Salto. Es decir, se teme a lo distinto. ¿Qué es lo que está pasando en las subjetividades? Y acá los medios de comunicación, la política, la academia, las familias, los sindicatos, tenemos que reflexionar sobre cómo construimos subjetividad, es decir, si entendemos a los otros, a las otras como una oportunidad para desencadenar capacidades y convivencia, o son los otros, las otras enemigos, son cosa rara que deben ser eliminadas. Y yo creo que esto es muy importante reflexionarlo, porque si no quedamos atrapados en una cuestión de no entender lo que pasa. Y lo que pasa tiene mucho que ver con cómo nos construimos en relación a los otros, ¿no? Y entonces la posibilidad de abordar, porque una sociedad reproduce diversidad de violencias. Hay que tener mucho cuidado de reducir el tema de la violencia a un único aspecto. Sabemos que hoy la violencia mayor que viven los uruguayos es el suicidio. Se suicidan
adolescentes y personas mayores en una cantidad que supera mucho. Vemos la violencia intrafamiliar o vemos la violencia en el tránsito, como vemos la violencia del delito o vemos la violencia de temer a lo distinto, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que comenzar a abrir esta perspectiva de cómo construimos la subjetividad del reconocimiento a los demás. ¿Discutieron en las mesas para la paz lo que está pasando en Salto en cuanto hay una ley vigente de interrupción voluntaria del embarazo? Pero lo que sucede en Salto es que los médicos, ginecólogos, hacen objeción de conciencia, que son actos individuales, pero en definitiva, si todos hacen objeción de conciencia, pasa a ser algo colectivo y las mujeres salteñas tienen que salir de su departamento y buscar soluciones en otro lado o esperar que desde el Ministerio de Salud Pública, desde ACE, se envíen médicos a Salto desde otros puntos del país para poder cumplir con una ley. Bueno, a ver, este fue un tema que se dio. La Mesa para la Paz estuvo centrada en convivencia y derechos humanos. Y uno de los temas que emergió fue el tema de la interrupción del embarazo. ¿Desde dónde nosotros lo abordamos? Lo primero es que el Estado garantiza lo que es la pluralidad de opciones y de éticas. El Estado no obliga. Ahora bien, al garantizar, si la mujer quiere interrumpir el embarazo, eso es de política pública garantizarlo. Por tanto, ¿quién es el que acuerda para que esto se dé? La institución médica con el Estado. Por tanto, si todos los médicos de una institución hacen objeción de conciencia, tienen derecho como individuos. Lo que no lo tiene es la institución. Por tanto, la institución es la que debe resolver en el acuerdo con el Estado cómo hace para que esa mujer acceda al derecho. No es que tiene que ir ACE o el Estado, es la institución, sino esta perderá su acuerdo con el Estado. Y esto es muy importante tenerlo claro porque hay una confusión en este momento. La objeción de conciencia es un derecho de los individuos en la sociedad para que no exista autoritarismo. A la vez, las instituciones tienen obligación pública y, por tanto, si acuerdan con el Estado, deben ellas viabilizar. Por tanto, será poner un helicóptero o trasladar para que esto se dé. Y esto tiene que quedar muy claro, porque si no está habiendo una confusión. Son las mutualistas privadas. Son las mutualistas las que tienen la obligación por el acuerdo con el Estado. Ahora bien, y reitero y lo dijimos en Salto, el Estado no obliga a abortar o no abortar. Lo que hace es garantizar la pluralidad de éticas y la pluralidad de formas en que la mujer toma decisiones con su cuerpo. Por tanto, aclarado esto, que es parte de la convivencia, es que hay que aceptar el derecho de la mujer que dice quiero abortar y la que no quiero abortar. Lo que el Estado garantiza el derecho y son las instituciones que acuerdan con el Estado las que deben efectivizar esto. Y en ese espacio se dio muy interesante porque hubieron voces a favor y en contra, pero todos entendieron que el Estado es el que garantiza lo público. Y esto es parte de la construcción de la democracia, es parte de la construcción de los derechos humanos. Entonces, creo que lo que hay que transitar, ¿no? De hecho, bueno, la Comisión de Población de OPP en la que nosotros participamos está trabajando un documento sobre este tema que busca justamente dar el proceso para entender cómo abordar, ¿no? Y entonces no es quitándole a los médicos su objeción de conciencia, que es legítima, sino que las instituciones que acuerdan con el Estado garanticen el derecho que les provee a las mujeres en su toma de decisiones. Es decir, ese tema estuvo en la mesa Estuvo en la mesa, como estuvo en la mesa también desde donde visualizamos las violencias, desde donde visualizamos la convivencia. Nosotros trabajamos la idea de la seguridad humana integral. Es necesario pensar la seguridad no como un tema solo vinculado a lo que hace al delito, porque decíamos, las violencias mayores son las autoviolencias, son las violencias que se dan intrafamiliares, son otra cantidad de factores. Pero ¿cómo se abordan? Situándolas desde la perspectiva de desarrollar las seguridades en comunidad. Parte de la estrategia de este año ha sido abordar el espacio público, es decir, solamente garantizamos derechos, conquistamos convivencia cuando nos apropiamos del espacio público socialmente, ¿no? Y entonces ir al territorio y hacer en las plazas, hacer en lugares donde todos participan sobre la base de la tolerancia y el respeto, donde pudimos situar personas con cosmovisiones distintas, partimos por una intendencia que es de un gobierno distinto al nacional. Colonia está llevado adelante por los blancos, terminamos en Rivera que está llevado adelante por los blancos. ¿Y cómo pudimos hacerlo? Porque dijimos, es necesario ponernos en diálogo en puntos en común. Y esto fue aceptado por todo el espectro y esto fue muy importante. Hay situaciones que bueno,
Es histórica la denuncia, pero que en los últimos tiempos ha habido denuncias muy fuertes vinculadas con el tratamiento de los adolescentes que están recluidos en los centros de INISA. Por estos días se suicidó un adolescente de la Institución de Derechos Humanos, que es diferente a la Secretaría Dependiente de Presidencia de la República. Se ha pedido el cierre de este centro de INISA. Desde INISA lo que se ha dicho es que no hay condiciones económicas para cerrar ese lugar y darle destino a otros 15 adolescentes que allí se encuentran. Bueno, ¿y a uno le parece increíble que un número tan bajo no se pueda resolver y que en ese lugar se sigan suicidando adolescentes, ¿no? Eso es una violación de los derechos humanos muy fuerte y donde allí hay responsabilidad del gobierno, del Estado. Bien, a ver, nosotros como volvemos diciendo esto de situar, ¿no? Es decir, estos temas hay que percibirlos, decíamos, mirando desde las subjetividades. Hay que cambiar el paradigma no puede ser la reclusión, el paradigma no puede ser el castigo. El paradigma tiene que ser las alternativas a la privación de libertad. El paradigma tiene que ser centrar la condición de la dignidad de las personas y en esa perspectiva asumir como Estado y como gobierno que hay lugares donde se violan los derechos humanos. Esto nosotros lo reiteramos constantemente. Uruguay, siendo una de las 18 democracias plenas del mundo, con capacidad de ir construyendo derechos, y esto es muy importante tenerlo claro, quedan todavía un conjunto de áreas como son estas, lo que tienen que ver al derecho de los adolescentes en conflicto con la ley, donde se está violando sus derechos y cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos nos interpela lo hace correctamente. Nosotros creemos que es necesario sobre todo cambiar el paradigma para que luego la efectivización de los recursos se dé. Si no cambiamos el paradigma, es muy poco probable que se jerarquice de otra forma. Si no quedamos atrapados en por qué siendo tan poco no se resuelve. Porque en realidad lo que nos está cambiando es el paradigma desde donde situamos el tema. En costos es más caro tener recluido a un adolescente que el trabajo de alternativa. Ahora bien, tenemos que trabajar con la sociedad, trabajar con las políticas públicas, trabajar con las instituciones de cómo continentar esos procesos. Es un problema de paradigma más que de recursos. Es a partir de ahí que se puede entonces situar. En el caso de Rivera, donde también ocurrieron hechos de violencia muy graves, que nos atravesaron, ¿no? Durante todo el año 2018, pero también 2017, ¿cómo fue el trabajo desde las mesas para la paz? Bueno, la Mesa para la Paz de Rivera fue muy interesante por varias razones, ¿no? Creo que el hecho de haber podido dialogar con el intendente Marne Osorio, con el cual encontramos un punto en común, por el cual había una premisa, que tenían que estar todos, ¿no? En Rivera lo que nos encontramos, que están los que están en torno a la Intendencia, los que están en torno a las políticas públicas nacionales, lo que logramos poner a todos juntos, y eso implicó un diálogo en conflicto. Se pudo de alguna manera procesar esta idea, que la Comisión de la Memoria estuviera presente, que las mujeres trans estuvieran presentes, que aquellas colectividades con visiones religiosas conservadoras estuvieran presentes, que estuvieran todos presentes los afrodescendientes, que son un número muy importante. Bueno, lo que se dio en esa Mesa para la Paz, que se pidió, escuchémonos en la tolerancia y el respeto a pesar de la discrepancia. Y eso se dio con una tensión que se pudo manejar a partir de la perspectiva de que, bueno, hay que instalar el espacio público en el reconocimiento que la democracia es conflicto. La democracia no puede ser solamente acuerdo, la democracia no es solamente disenso. La democracia es conflicto y debe procesarse a partir del diálogo claro, donde situemos cuáles son las jerarquías, y es darle voz a los que no tienen voz, darle voz a aquellos que están en la situación de desigualdad. Esto fue aceptado, como lo fue también, y quiero recorrer las otras mesas para la paz, es decir, donde se permitió de alguna manera entre todos encontrar un punto en común, porque la clave está en encontrar los puntos en común para dialogar las diferencias. De pronto para quien mira de afuera el Uruguay, le puede resultar extraño que un país de las características del Uruguay tenga más de 11.000 personas presas, y que de esas personas presas, en su gran mayoría, yo creo que a esta altura está en el torno de un 90%, son jóvenes, muy jóvenes. El 80% está entre 18 y 24 años, por eso hablábamos de la necesidad de cambiar el paradigma. Si no cambiamos el paradigma, estamos ante una bomba de tiempo que es brutal. Y esto de
haber cambiado el Código de Proceso Penal, que ha generado dificultades, pero sobre todo lo que ha permitido, que es lo que hay que visibilizar, es que por un lado le da condición de sujeto de derecho a la víctima, ¿sí? Y por otro, la proporcionalidad para poder abordar el tema del delito, porque si no, efectivamente estamos en lo que el escritor francés, ¿no?, Victor Hugo, en su libro Los Miserables, ¿no?, es decir, se termina generando una situación donde la cárcel es un hoyo desde el cual se reproducen las cosas más trágicas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Por tanto, hay que poner racionalidad más allá de la emocionalidad que produce muchas veces las situaciones del delito, y por eso yo siempre cito a la coordinadora del programa de víctimas, ¿no?, que justamente ella le mataron a su hijo, y desde ese que la veíamos lugar, en el video, Graciela Barrera, desde ese lugar pide recuperar a el delincuente sobre la base de la idea de que todos tenemos que convivir en la reparación, ¿no?, pero que la penalización no se transforme en un mecanismo de deshumanización, que es lo que está sucediendo hoy, que no solamente afecta al que está en la cárcel en ese componente etario, sino a toda la sociedad. Y esto lo tenemos que ver, y entonces vuelvo a reiterar, o cambiamos el paradigma o vamos a terminar en situaciones de mayor dualidad. Es evidente que en nuestra sociedad se da todo un debate vinculado a distintas posturas que son ideológicas sobre este problema, de si la delincuencia es un problema social, es un problema de la desigualdad, del sistema en el que vivimos, y aquellos que dicen, bueno, pero eso es una mirada ingenua, el delito trasciende el sistema y hay que reprimirlo. También hay muchas decisiones que son individuales. Bueno, y ese debate es duro en la sociedad, pero mientras tanto las personas están inermes también frente al delito, ¿no? Bueno, lo que volvíamos a decir, creo que hay que reflexionar sobre estas cosas. Lo primero es salir de lo unidimensional, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, el delito es un tema solo de causa social o es un tema solo individual. Yo creo que se están dando en estos momentos reduccionismos que no ayudan, ¿tá?, por varias razones. Es decir, la relación entre derechos y responsabilidades, que es la que se ha situado hoy, ¿no?, respecto a los procesos que se dan, hay que verlo en lo que se llama la proporcionalidad de la autonomía de las personas en la capacidad de poder incidir. Yo no le puedo pedir de la misma forma a alguien que está desprovisto de una cantidad de condiciones de su capacidad de responsabilidad para tomar decisiones en la sociedad, como aquel que sí, teniendo una cantidad de recursos, puede tomar decisiones. Esto no le quita responsabilidad a nadie, pero sí la proporcionalidad no es menor, porque si no, lo que estamos haciendo es penalizando a los más pobres. Y cuidado con que hay una tendencia en este momento a búsqueda de responsabilización de los individuos, como que el individuo fuera un ser abstracto y aislado, ¿sí? A la vez, tiene que quedar claro, no es contradictorio con los derechos humanos reprimir el delito. El delito se reprime en la norma y la ley, garantizando derechos. Entonces hay que salirse de las falsas oposiciones de que porque yo reprimo el delito estoy violentando el derecho. Los derechos humanos. Ahora, los derechos humanos se garantizan cuando reconocemos que es sujeto de derecho tanto la víctima como el delincuente, y desde ahí cómo se procesa tanto la represión, la reparación y la capacidad de construir convivencia. Nelson Villarreal, gracias por haber venido esta mañana, muchas felicidades y bueno, nos estaremos encontrando durante 2019. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ti, Tulka, y realmente es un placer poder estar en este espacio.